Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar los trabajos de nuestro diplomado en Administración, Gestión y Aprovechamiento de Recursos Materiales. Hoy nos toca revisar la sesión número 7 del módulo 3 con el tema Proceso de Gestión de Inventario de Unidades Médicas. Ya saben, vamos a ir leyendo los conceptos y los vamos a ir comentando. Quiero empezar con este de la introducción. Dice, en esta sesión realizaremos un análisis integrado y detallado de los procesos de gestión de materiales hospitalarios con la finalidad de concebirlo como un modelo administrativo, tomando en cuenta los objetivos clínicos como los administrativos e institucionales. ¿Por qué necesitaremos un modelo de inventario que sea específico? Porque nosotros en una unidad de atención a la salud trabajamos con cientos, si no es que miles de recursos, de materiales diferentes. Cada uno de estos materiales, cada uno de estos insumos, dispositivos, tienen una función específica, pero además de esa función específica tienen también características como las fechas de caducidad, como los usos, como las indicaciones de almacenamiento, de guarda, indicaciones muy específicas para su uso, para su traslado, en fin, no necesariamente podemos aplicar un modelo de inventario que podríamos utilizar en cualquier área o en cualquier empresa como los conocemos tradicionalmente. Generalmente, si hablamos de una empresa privada, por ejemplo, que vende bienes comerciales, o sea, tiene cosas para venta, vamos a pensar en una tienda que vende equipos de computación, pues generalmente vamos a tener un inventario o un stock que también se le conoce y ya está muy arraigado ese término en nuestro país, pero lo correcto es un inventario de ciertos equipos, que si teclados, que si ratones, que si tarjetas gráficas, en fin, todas esas cosas que se comercializan. Entonces se hace a través de un sistema pues bastante sencillo. Generalmente hay disponibles actualmente muchos electrónicos. La persona recibe las mercancías de su proveedor, mediante un código de barras las identifica, las sube a un sistema, se vende esa pieza o ese material. Automáticamente al momento de escanearlo para su venta, pues se descarga del sistema y va notándose o se van llevando un conteo de las existencias, e incluso ahí mismo se pueden ver las ganancias, en fin, una serie de cosas. Mientras más avanzado este sistema, obviamente más información nos va dando. Eso pasa en una tienda comercial. Entonces la persona encargada tiene una idea clara todo el tiempo de qué es lo que tiene en el almacén o en su bodega o en su tienda y qué puede vender o qué necesita pedir. En una unidad de atención a la salud es un poquito diferente porque no trabajamos sobre una base totalmente previsible, sobre una base totalmente lógica. De repente no podemos nosotros suponer que ciertos materiales van a necesitarse en cierto periodo de tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de medicamentos altamente controlados que tienen especificaciones muy claras de caducidad, de traslado, de uso, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con ese control, porque no es por si acaso o no es por lo que llegara a suceder, pido 100 unidades de tal cosa y las mantengo ahí para ver si se necesitan o no se necesitan. Aquí, si esto lo agregamos a lo que hemos visto en las sesiones anteriores de la escasez de los recursos, las limitaciones presupuestarias, todas esas situaciones, pues tenemos que no podemos darnos el lujo de tener almacenados o tener ahí esperando su uso ciertos materiales. Habrá otros materiales que sí son de uso frecuente, que es fácilmente previsible que los vamos a utilizar y en qué cantidades los vamos a utilizar. Por ejemplo, gasas, guantes, cubrebocas, gorros, todo ese tipo de material
que es de uso más cotidiano, que es prácticamente de uso diario, sí podemos tener una idea clara de cuánto se va a utilizar, cuándo se va a utilizar y por quién se va a utilizar. Tenemos ciertos servicios a los que sabemos hay que asignarles más de ciertos materiales que otros que definitivamente posiblemente no los vayan a utilizar, no en ese tiempo, no con esa frecuencia. Entonces hay como varios tipos y esto nos puede llevar a un problema administrativo porque hay demasiados tipos de material, demasiadas especificidades que tenemos que aprender a administrar, a veces incluso por casos. Hablamos de los casos de servicios específicos, de áreas completas específicas e incluso de pacientes específicos que van a necesitar ciertos materiales para ciertas intervenciones. Esto nos lleva a la necesidad de trabajar muy de cerca tanto con el personal operativo que está utilizando, requiriendo esos materiales para hacer su trabajo, como con los encargados de los servicios que nos van a dar la idea clara de qué es lo que se necesita. Para esto necesitamos la planeación de las actividades en periodos más o menos regulares. Vamos a pensar en un periodo de un mes, qué es lo que se tiene programado durante este mes, porque no podemos darnos el lujo de ir al día, de suponer que si llega un paciente se le va a atender, por ejemplo, para una cirugía y que de un día para otro o de un momento a otro, de una hora a otra, vamos a tener todo lo necesario para ese paciente específico. Eso no solamente en el papel sonaría ilógico, en la realidad es totalmente imposible. No podríamos prever qué paciente va a llegar, a qué hora va a llegar y con qué padecimiento o qué necesidad va a ser satisfecha por la unidad de atención a la salud. Para lo cual se hace todo el seguimiento, se programan las intervenciones, las que son más delicadas, se programan, se solicitan los materiales con cierta anticipación y esto ya recae sobre la parte administrativa, que además de tener siempre a los proveedores en constante comunicación, también tengo que tener el presupuesto, también tengo que tener todos los lineamientos para solicitar ese material, quizá con un mes de anticipación, de tal forma que el paciente cuando regrese a la unidad, a su intervención, ahora sí se cuente con esos materiales ya disponibles específicamente para eso. Así es que tener un control de inventario en una unidad de atención, mientras más especializada sea, más difícil es, y esto no quiere decir que un centro de salud no requiera muchas también de este tipo de situaciones bien específicas. En toda la atención a la salud, desde un consultorio privado hasta un instituto nacional, va a necesitar un sistema de inventario generalmente adecuado o adaptado a las necesidades de cada unidad. ¿Qué pasa cuando utilizamos un sistema ya utilizado en otras industrias o en otros campos de la actividad humana? Pues nos damos cuenta de que no necesariamente van a funcionar y de que nuestras necesidades pues efectivamente son un poquito diferentes. ¿Qué pasa cuando dentro de la misma institución utilizamos otros modelos de otras instituciones o queremos implementar un modelo de gestión de inventario de un centro de salud en un hospital de tercer nivel? También nos vamos a dar cuenta de que eso pues no va a estar funcionando adecuadamente por las especificidades y las necesidades que hay que cubrir en cada uno de los dos lugares, en cada una de las dos instituciones e incluso en cada una de las dos latitudes en donde se van a llevar a cabo las intervenciones. De tal manera que lo que nos conviene o lo que tenemos que procurar es desarrollar un sistema más propio, algo que nos sirva específicamente a nosotros, y a veces eso también lo tenemos que aterrizar un poco más, hacer un tanto más específico, incluso para un servicio. Cierto servicio tiene ciertas necesidades, por lo tanto su gestión de inventario es diferente al de otro servicio, al de
área de la misma unidad de atención a la salud. Es un trabajo bien importante que nosotros tenemos que aprender a realizar y que definitivamente, pues por la vía fácil de decir, bueno, vamos a comprar o vamos a adquirir un sistema general de inventario, pues nos vamos a dar cuenta de que, dadas las necesidades y las características de nuestro trabajo, no necesariamente va a ser lo más funcional ni lo más práctico. Bueno, dice aquí en el fundamento de nuestra sesión: uno de los principales problemas de inventario y gestión en la unidad hospitalaria es el retiro y manejo eficiente de fechas de vencimiento de los medicamentos, dispositivos y materiales. Desde el punto de vista de la gestión, el modelo sienta las bases para optimizar el inventario, porque una base de información exhaustiva, robusta y flexible puede permitir la ejecución de todas las actividades logísticas para una función centralizada, lo que permite al personal operativo dedicar su tiempo a actividades clínicas y programar las tareas de reabastecimiento y suministro en función de los requisitos de materiales de los pacientes, y no quitar el tiempo de la atención que se dedica a buscar o solicitar los materiales. Nuevamente, se trata de eficiencia administrativa. A través de esta eficiencia administrativa vamos a evitar muchísima pérdida de tiempo, mucho del trámite administrativo, cuando tenemos una excelente coordinación, una muy buena relación entre el personal operativo, la jefatura del servicio y el área administrativa. Si trabajamos en una línea continua todo el tiempo en conjunto con estas dos áreas, vamos a tener un mejor desempeño. Y obviamente aquí vamos a necesitar muchísimo el control de qué es lo que hay en el almacén del servicio, qué es lo que hay en la unidad, cuándo se puede disponer de ese material y cómo se está utilizando ese material, sobre todo este material susceptible de perderse, porque definitivamente o no está bien inventariado, o no se reportó adecuadamente, o no se hicieron las programaciones correctas o las solicitudes correctas para el uso de esos materiales. Es frecuente que en cualquier momento nos veamos en la necesidad de tener nosotros que distribuir ciertos materiales, porque definitivamente ya van a vencer y ahora estamos corriendo para ver qué unidad necesita eso, porque nuestra otra opción pues es desecharlos, y eso va a representar, además del gasto, pues una lamentable pérdida, porque hay en algún lugar alguien que necesita ciertos materiales y que desafortunadamente pues no están accesibles, sea por su costo, sea por su tiempo de entrega, sea porque el proveedor no tiene existencias, en fin, hay muchos otros factores que tenemos que aprender a considerar en esas áreas, ¿no? Muy bien. Desarrollo, dice: al desarrollar un modelo en un primer tiempo, el intercambio de datos y la integración y coordinación entre actores y actividades, se proporcionan las pautas para el diseño de una plataforma de información común y distribuida que también se puede utilizar para recopilar datos. Todo nos va a llevar al uso correcto de los datos. Mientras más información tenemos para poder hacer nuestro trabajo, mientras más sabemos cuánto material se está utilizando, dónde se está utilizando, cómo, para qué y por quién se está utilizando, en qué se está utilizando, más tenemos elementos para poder administrar eficientemente. Así es que otra de nuestras funciones en la gestión de los recursos materiales, hablando específicamente de los inventarios, es tener una idea clarísima de qué es lo que está sucediendo con todo eso, cuándo se están utilizando, y regresamos a la coordinación ahora a manera de información. Mientras más información tenemos nosotros para poder llevar a cabo nuestro inventario, definitivamente vamos a poder hacer un mejor trabajo, porque vamos a tener datos
reales que nos van a permitir tomar decisiones acerca de lo que se puede o no se puede pedir, de cuándo y cómo se debe solicitar eso. Ahora, aquí la importancia radica precisamente en la calidad de la información que tenemos, la calidad de los datos y también, hay que decirlo, la cantidad de esos datos que tenemos disponibles o de los que podemos disponer. Nuestra primera y más importante prioridad es de quién vamos a obtener los datos. Si los datos vienen de la parte operativa, tenemos que considerar ciertos sesgos en la validez de esos mismos datos. Tal vez estamos hablando de preferencias sobre algún material que no necesariamente es el más adecuado o el más económico o el mejor, sino que posiblemente haya una preferencia o algún tipo de manejo turbio en la solicitud de ciertos materiales. Y como nosotros no estamos directamente involucrados en la parte operativa, hablando específicamente del trabajo administrativo, entonces tenemos este sesgo de información que no tenemos la confiabilidad total de ver que ese material. A veces tenemos el otro problema, este mismo sesgo de la información, pudiéramos nosotros incurrir en el error de no solicitar o de subestimar eso que nos están solicitando, porque pudiera ser que creamos otras situaciones. Así es que aquí la parte de la transparencia y lo que hablábamos la sesión anterior, no solamente es costo de los materiales, es análisis costo-beneficio, análisis costo-efectividad. Yo podría pensar que un material que va a costar 10 y que otro material similar cuesta 7, administrativamente, y todo me va a llevar para allá, pues voy a optar por el más económico dadas las prioridades que tengo, ¿verdad? Pero cuando veo la especificidad, cuando veo el costo-efectividad, el costo-beneficio, entonces me voy a inclinar por el de 10. Ya en las situaciones en las que decimos, bueno, ¿por qué el de 10 si estás en contra de las políticas de austeridad, de racionamiento, de cuidado de los recursos? Es que no es lo mismo adquirir un material de 10 cuando el uso significativo es mucho más beneficioso para el paciente y mucho más a largo plazo que tener que comprar dos materiales de 7 que van a tener un menor costo en efectivo, pero un mayor costo en su uso y en su especificidad. Es decir, los análisis costo-beneficio, costo-efectividad no me dan el resultado correcto. Ese tipo de decisiones las vamos a tomar con base en la información que recibamos y en la mejor información que tenemos disponible para tomar las mejores decisiones. Bueno, ya una vez que nos lleva, que tenemos estas bases de hacer nuestro inventario para gestionar el inventario, ahora sí nos vamos a ocupar de una de nuestras tareas más grandes, que es precisamente la cadena de suministro. Todo depende de cómo se suministran los materiales, en cuánto tiempo puede el personal operativo disponer de ciertos materiales, y es que se hizo un trabajo eficiente administrativamente. Lo ideal es que si una cirugía se programó para dentro de 30 días, al día 28, a más tardar, estén los materiales ya disponibles para que el paciente pueda ingresar el día 30 y se realice el procedimiento sin ningún tipo de incidente. Cuando esto no sucede, estamos hablando de que ya hay atención negada o ya hay atención inconclusa, como lo vimos la sesión anterior, y nos va a llevar a otro tipo de problemas. Así es que, como ven, todo está relacionado. Todo está interconectado, no es una decisión sencilla, y la administración de recursos materiales nos está quedando perfectamente claro, va mucho más allá de solamente decir necesito cierto material, una aguja, una gasa, unos guantes, un cubrebocas. Es que hay que hacerle hincapié al personal operativo que todo esto, y también a los jefes de servicio y a veces a los mismos usuarios, que todo esto conlleva todo un proceso
que no es necesariamente burocrático. Es burocrático en el sentido de que es nuestro sistema y de que así funciona el sistema administrativo de las unidades de atención a la salud, pero es un proceso administrativo. No es que vayamos a cruzar la calle, pedir los materiales y llevárselos al personal operativo. Hay todo un proceso, y en ese proceso también están incluidas las consideraciones de calidad, de cantidad, de especificidad de cada uno de los materiales. Así es que, bueno, pues a manera de conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar un sistema de inventario eficiente, efectivo, que nos permita realmente tener una cadena de suministro lo más lineal posible, lo más limpia posible, lo más efectiva posible. Pues yo espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.